Bien, jóvenes, les dejé de tarea algunas actividades. Voy a empezar me voy a ir a la lámina. Les dejé una actividad. Yo sé que anduvieron buscando, sé que ha sido así como que de repente la información a veces no hay. Dicen, es que no hay en la guía, no viene, ya busqué en internet. Estuve viendo todas sus inquietudes, contesté algunas por ahí. Y lo que yo traté de hacerles ver es que no había problema, que ustedes contestaran la información que habían encontrado. Yo les voy a calificar la actividad y les voy a hacer llegar en esa retroalimentación de la actividad la información que ustedes probablemente a lo mejor se pasó, a lo mejor no hay, pero lo que les puedo decir en este momento es que sí hay muy poca información. Las MIPYMES, jóvenes, vamos a verlo más adelante en la información que viene ya cuando entremos en el segundo bloque. Las MIPYMES es un fenómeno que se empezó a estudiar, como en México todo se estudia un poco tarde, ¿no? Y se darán cuenta que en el mundo lo que cobra mayor importancia por la globalización desde los 90 son las macro. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esa situación. Los gobiernos le han dado mucha publicidad a las macro y han hecho ver como que son la octava maravilla cuando vienen a México a invertir su capital, van a generar empleos y una serie de cuestiones, ¿no? Ahorita vamos a ver unos datos interesantes. Y fíjense que la verdad es que las macro no generan tantos empleos, ni tampoco generan tanta riqueza para el país. Pero por el bullicio, por el escándalo que se hace al momento de presentarlas, por la proyección, porque las marcas tienen proyección a nivel internacional, la gente las tiene también identificadas, que cuando vino Walmart a México, fue el escándalo, ¿no? Por ahí el gobernador del estado, que fue Peña Nieto, les dio facilidades para poder llegar, permisos de uso de suelo y todos los permisos habidos y por haber, para que pudieran plantarse en México y más en el estado de México. Abrieron más de 100 tiendas. Entonces, esto fue un boom, no porque trajeran demasiados empleos o mucha riqueza. Fue un boom porque era una marca mundialmente conocida y la gente sentía que íbamos a tener productos americanos aquí en México. Esa era la idea. Toda la gente que cruzaba al otro lado pensó, pues ya no voy a ir al otro lado, aquí voy a comprar lo mismo, porque eso era lo que nos decía Walmart. Y la verdad es que no es así. No son los mismos productos, ni la misma ropa, ni la misma calidad en la comida. Es diferente. Son productos mexicanos, son productos hechos aquí, inclusive hasta muchos chinos. La ropa pues no tiene la misma calidad. Entonces la verdad es que nos engañaron, pero nos dejamos llevar porque la marca aparentemente tenía ese prestigio y pues iba a venir a México con todas sus submarcas, ¿verdad? Como Special Value, Great Value y otras tantas marcas, ¿no?, que podíamos tener aquí, y la verdad es que no, se quedaron en Estados Unidos. Entonces hay mucha información que ustedes en su tabla, en su cuadro comparativo, no pudieron encontrar, como el caso de Canadá, como el caso de Baja California. Ahí hubo varios rubros que no se pudieron complementar, pero no fue, yo sé, porque ustedes no lo hubieran buscado. De hecho, pues así era la actividad, era que ustedes encontraran información, y es la información que existe. Alguien comenta por ahí, la verdad no recuerdo en los comentarios que leí, es que no hay ni siquiera en internet. Así es, a veces ni siquiera en internet. Tenemos que buscar muy especializadamente áreas, muy especializadamente instituciones nacionales e internacionales para poder encontrar información. Una de ellas aquí en México es el Coneval, y otro es este censo que están haciendo en este mes, que es un censo muy importante del INEGI, que es el que nos arroja datos de cuántas empresas, microempresas pequeñas, medianas y grandes hay, cuántos emprendedores, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos profesionistas, de cuál de ellos, cuántos son mujeres, hombres. O sea, es una serie de datos que nos va a dar. La verdad es que también yo estoy un poco preocupado porque andando en la calle, lo poco que he andado, me he dado cuenta que las personas no están atendiendo por la contingencia. Debieron de haber aplazado el censo, no lo aplazaron. Y yo he visto casas que están censadas, inclusive de mis vecinos, que ni siquiera los atendieron. ¿Qué datos van a mostrar? ¿Qué datos van a decir que hay? ¿Qué tanto va a cambiar la información de un censo a otro en relación a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas? Pues va a ser muy, muy drástico. No sé si estarán inventando la información o qué sucederá, pero sí va a haber discrepancias con el censo anterior.
Uno de los principales proveedores de información para un estudio de mercado es el INEGI. El INEGI nos daba en 2 kilómetros a la redonda específicamente cuántas tortillerías, cuántas peluquerías, cuántas barberías, cuántas estéticas, cuántos abarrotes, cuántos negocios había. Ahorita yo los veo caminando por la calle y la verdad nada más los veo etiquetando, pero no los veo preguntando ni censando. Y más por la contingencia, pues nadie está atendiendo, hay muchos negocios cerrados. Entonces sí hay carencia de información a nivel mundial, claro que la hay, y a nivel nacional no es la excepción. Las MIPYMES es un fenómeno que, como les digo, en el segundo bloque vamos a empezar a ver cuál es la información y desde cuándo empezaron a estudiarlas. Este fenómeno empieza en el año 2000 pasaditos, por ahí empiezan a estudiarlo, terminan aterrizándolo en el año 2012 haciendo un estudio más serio en el Senado de la República, porque hicieron algunos descubrimientos como que generaban el 70-60% del PIB nacional, que generaban una gran cantidad de empleos y tantas cosas que descubrieron después de varios siglos que las MIPYMES, las empresas familiares y las MIPYMES han estado a la vanguardia. Aquí en México las empezamos a estudiar hasta el año 2012, empezamos a especializarnos para ayudarlas, para atenderlas. Entonces yo entiendo que hubo rubros que ustedes no localizaron ahí, pero no es porque la guía no la tiene, le falta información, no. La guía tiene la información que las personas que investigaron encontraron, porque hay muy poca información a nivel mundial. Hay que irse a organismos muy especializados en ocasiones para poderla encontrar. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Entonces no pasa nada si les quedó algún rubro, si encontraron alguna información extra que no venía en la guía, pues bienvenida. Eso habla de que no se conforman con la información que tienen, buscaron más allá y van a decir, pues no encontramos, profesor, pues eso, el rubro nada más hay que ponerle, no existen datos, no hay una información, no pasa nada, es un cuadro comparativo, hasta la información ausente se puede comparar, decir, en México no hay datos, en Mexicali no hay datos, en Baja California no hay datos, en Canadá tampoco hay datos. Quiere decir que esos países a lo mejor tampoco están atendiendo el fenómeno de una forma correcta, ¿no? Entonces, no se preocupen, no pasa nada en ese sentido, ¿ok? La tarea no se va a ver menos valorada, ni les va a afectar en nada les va a afectar, sino al contrario, hay rubros que no había información porque a nivel mundial la información es escasa o hay que referirse a determinados órganos especializados, ¿ok? Muy bien, bien, gracias Mariela. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Voy a proyectar, me dicen ustedes por favor si se alcanza a ver la pantalla que les voy a mostrar. Nada más, aquí está, listo, la voy a compartir. Le pido a alguien que si se ve completo, no se ve cortada, no se ve segmentada la imagen. Se ve cortada. Ok, y ahí se mira completa. A ver, voy a dejar de compartir y la voy a compartir de otra forma, ok. La voy a poner toda la pantalla, a lo mejor es la forma de compartirla. Y puede ser que eso es. Compartir. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Completa? Sí, ahora sí, ya no se ve segmentada. Así se ve completa. Muy bien. Jóvenes, vamos a pasar a lo siguiente. Habíamos platicado acerca de una información. Les hice una pregunta en la evaluación exploratoria. ¿Cuál era el marco jurídico de las MIPYMES? La contestamos en esas respuestas que ustedes llenaron y que me mandaron también. El marco jurídico de las MIPYMES en México es muy importante que lo conozcamos. Ustedes más adelante van a empezar a ver legislaciones. Van a empezar a especializarse ya desde el plano constitucional, leyes federales, leyes estatales, reglamentos municipales y todos los ordenamientos que existen en el país. México es un país de leyes, somos como los romanos. Tenemos leyes para todo, para todo. A veces tenemos hasta leyes que ni siquiera tienen instituciones, ¿verdad? No hay cómo ejecutarlas, pero existen. Entonces México en ese sentido es muy completo y va avanzando. Entonces, el marco jurídico de las MIPYMES en México, jóvenes, es demasiado amplio. Tenemos leyes. Yo los invito a que en algún momento se den una vuelta por el Congreso
el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, ahí donde vienen las leyes federales, la Constitución, las reformas, las estatales, todo lo que hay en el marco jurídico mexicano. Y obviamente hay un sinnúmero de leyes. Encontramos en materia agraria y también encontramos muy segmentada la materia agraria, en el mar. Encontramos en todo: seguridad pública, actividades empresariales, industriales, energéticas. Tenemos leyes para todo, es demasiado amplio. Pero en este caso, para efectos, nosotros aquí en materia didáctica vamos a partir de varios niveles muy específicos, entonces, y niveles más claros para nosotros. Ya después, más adelante, ustedes en cada materia los van a ir desglosando, pero aquí los vamos a ver en una pirámide que es la pirámide de Maslow. Es una pirámide en la cual se organizan o se estructuran por jerarquía las leyes, ¿ok? Entonces vamos a atenderlo desde lo más importante, lo que concentra, de donde nace la ley, hasta lo que va desglosando, ¿ok? Este es el esquema. La pirámide de Maslow es inversa. La Constitución debería de estar en la parte alta, es decir, la pirámide debería ser lo más amplio arriba, el piso más grande arriba y el piso más angosto abajo. Aquí lo pusimos a la inversa, ¿no? Primero podemos ver que está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la parte rosa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dentro de los primeros 27 artículos todos los derechos, las garantías esenciales de los mexicanos, y viene el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la comunicación, a deambular libre por la calle, la libertad de tránsito, las garantías legales, constitucionales, que nos hablan acerca de los debidos procesos, acerca también de las materias administrativa, penal, mercantil, civil. ¿Qué pasa en materia nada, todos tenemos el mismo nivel, somos iguales, no hay emolumentos, no hay aquí títulos nobiliarios y una serie de factores que tenemos contemplados en la Constitución? Está inclusive dos artículos, uno que es la base para dedicarte a la profesión o a la profesión, a la carrera, a la actividad que tú decidas o que tú puedas, que mejor te acomode, para la que más aptitudes tengas. Y también están los artículos que hablan y que le dan fundamento a la Ley Federal del Trabajo. También hay artículos en materia mercantil, en materia civil, que están relacionados con la Constitución. Entonces, si nos vamos en materia de supremacía, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la supremacía de la ley en el territorio nacional. Junto a ella, en el orden de jerarquía, se encuentran también los tratados internacionales. Aquí a un ladito de la Constitución están los tratados internacionales. Dicen algunos tratadistas, yo me cuento tratadista, no, bueno, fuera. Dicen algunos tratadistas que están por encima de la Constitución y otros dicen que no, que se encuentra a la par. En realidad esto es un debate que existe entre tratadistas o jurisconsultos. No se ponen de acuerdo, pero la más aceptada a nivel nacional es que la Constitución se encuentra a la par de cualquier tratado internacional. Es decir, ¿es la ley suprema dentro del país? Sí. ¿Es la ley que nos rige? Sí. ¿Es la ley que nos protege? ¿Es la ley que muestra la estructura y organización del Estado mexicano? Sí. Los derechos y garantías de todas las personas que estamos dentro del territorio, ciudadanos o no ciudadanos, sí. Inclusive hasta los que entran de forma ilegal también están protegidos por la Constitución. Entonces, la Constitución es la Carta Magna y de ella se desprende todo aquello a lo que nosotros podemos tener derecho y que podemos exigir que nos permitan realizar o actividades que podemos hacer dentro del país. Ahora bien, de esa Constitución también se celebran tratados internacionales con otros países o con organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, en el caso de la COPAL, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional. Tenemos tratados internacionales con países, con uniones también como la Unión Europea, que no nada más es con un país, sino con toda la Unión Europea. Tenemos tratados con diferentes organismos, ya sea organismos que son autónomos, que no tienen nada que ver con un país, u organismos que son derivados de la unión de varios países dentro de un continente. Entonces, los tratados internacionales se encuentran a la par de la Constitución y son obligatorios porque nuestro presidente, nuestra Cámara de Diputados, como tienen ese carácter de representación sobre los ciudadanos que nosotros les dimos con el voto, aunque no votemos por ellos, en el momento de que son elegidos, hagan de cuenta que se convierten en el representante de todos los mexicanos, por distrito, por sección, y esto hace que asuman que el celebrar un tratado internacional es beneficioso para el país.
para una entidad, una entidad federativa, un estado, o para una región, o para una zona comercial dentro del país. Tal es el caso de una zona comercial o una región, como el caso de la zona noroeste, Baja California, el caso de Chihuahua, el caso de algunas partes que estamos en zona fronteriza, que tenemos un impuesto más bajo y que nos permiten tener más acceso a la industria, a la maquiladora, a la industria de transformación, por estar tan cerca de Estados Unidos. Entonces, eso hace que los tratados internacionales busquen el desarrollo del país o de determinadas zonas. Ahora bien, hacia el interior tenemos las leyes de las cámaras empresariales y sus confederaciones. Existen cámaras empresariales, claro, está la Canacintra, está la Canaco, existen diferentes cámaras, está la Cámara de la Industria del Plástico, está la Cámara de la Industria Azucarera, hay una serie de los textiles, una serie de cámaras de la industria, son agrupaciones de patrones, de empresas que se han unido para hacer un frente y poder buscar hacer ese frente común y buscar ante las autoridades el que se realicen tratados, convenios, permisos, que se permite realizar determinadas actividades a los sectores comerciales. Entonces, esas cámaras y confederaciones también se encuentran dentro del marco jurídico de las MIPYMES. Está la Ley de Comercio Exterior, también es una ley que nos rige en el caso de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque hay empresas que son micro, pequeñas o medianas, que también visualizaron qué productos dentro de su propuesta de valor o su modelo de negocios podían exportarse. Entonces, la ley de cámaras empresariales también es una ley que nos apoya o que nos sirve de marco jurídico. La ley de comercio exterior, de la misma forma. La ley de concursos mercantiles, es decir, es una ley especializada en empresas que por algún motivo fracasaron, tuvieron muchas fallas, no fueron bien establecidas, no hubo metodología o alguna crisis económica las hizo fracasar. Y esta ley de concursos mercantiles es una ley que les permite liquidar a todos los acreedores. Es decir, a todos los acreedores, mantener unas finanzas sanas por cierto periodo de años, hacer que la empresa salga de los números rojos, ya no va a crecer más. Lo que van a hacer, se van a nombrar personas al interior, autoridades que van a buscar administrar la empresa para primero liquidar las deudas, liquidar a los acreedores, liquidar a los empleados y rematar o liquidar los bienes y disolver la sociedad o el negocio que fracasó. Entonces, esa ley es muy importante. Yo, en la experiencia que tengo en la abogacía, son muy pocas las empresas que se apegan a esta ley. Por lo regular, una empresa que anda mal cierra, le queda debiendo a Hacienda y le queda debiendo a medio mundo, se esconden de todo el mundo y lo que ocurre es que esa persona pues ya no vuelve a abrir un negocio con su nombre, sino que abre un negocio ahora con el nombre de la esposa, de la suegra, de la hija, de la hermana, y siguen funcionando en otro negocio, en otro modelo. Entonces, el concurso mercantil es una opción para aquellas empresas que han quebrado, para aquellas empresas que necesitan liquidar y no quedar con deudas. Se nombra una persona, un comisario, que va a administrar, va a sacar de la administración al consejo o al dueño que estaba llevando una mala administración. Lo saca del consejo, le quita las direcciones, la dirección, y se pone a administrar de una forma correcta al grado de sanear las finanzas y buscar la liquidación de los adeudos. ¿Ok? Entonces, la ley de inversión extranjera también existe aquí en el país, ha habido algunas reformas. Es decir, las sociedades, las personas físicas pueden establecer un negocio, lo establece la Constitución, o dedicarse a una actividad, pero también se habla de personas morales, es decir, cuando son más de una persona, se necesitan asociar, y para asociarse se necesita un acta constitutiva, darle una personalidad jurídica, que es una persona moral. ¿Sí? Ya se convierte en un grupo de personas, en un consorcio, en una sociedad. Y esas personas pueden, dependiendo la actividad y dependiendo la forma en la que se constituyeron, pueden tener capital extranjero. Los extranjeros pueden invertir en nuestro país, sí pueden invertir, pero tienen restricciones a la hora de invertir. No pueden invertir libremente como invertiría un mexicano. Tienen que invertir de una forma muy, muy responsable, es decir, tienen que constituirse, y solamente podían formar parte hasta antes de la reforma del 49% de las acciones. O sea, para mantener el control de los nacionales, de los ciudadanos mexicanos, y que las empresas no se llevaran la riqueza, es decir, las ganancias que tienen, en lugar de llevárselas fuera, las reinvirtieran, se entendía que el 51% tenía que ser capital mexicano y el 49% tenía que ser capital extranjero. Entonces, por eso es que la ley de inversión extranjera también es una ley
que nos ayuda a buscar el crecimiento y desarrollo de las empresas. Bienvenidos los capitales extranjeros, siempre y cuando busquen que el capital o las utilidades, una parte se quede en el país, se siga reinvirtiendo y se sigan habiendo fuentes de empleos, ¿ok? La Ley Federal para el Fomento a la Microindustria y Actividad Artesanal también es una ley muy importante. La microindustria, las microempresas forman una parte importante, y lo vamos a ver más adelante en los números que vamos a repasar, de la riqueza del país, de los empleos del país. El número de empresas que hay es muy importante dentro del país, el volumen que existe. Entonces hay una ley que regula en materia federal ese fomento. Es decir, hay una ley que obliga al gobierno a darles también determinadas concesiones, asignarle también determinado presupuesto. Entonces hay microempresas, hay pequeñas empresas y medianas que se dedican a la energía, que se dedican a la transformación, que se dedican a la construcción, hay empresas que construyen carreteras, tramos carreteros. Entonces la federación y las entidades federativas de su presupuesto tienen que destinar un porcentaje de ese 100% a darles contratos a las micro, pequeñas y medianas para que realicen actividades, y esto hace que la riqueza también siga circulando. ¿Por qué? Porque el gobierno está invirtiendo, pero no les está dando los contratos a Grupo Carso y a grandes empresas. Les da contratos a esas empresas, pero también les da contratos a la micro, pequeña y mediana, y esto hace que esas empresas locales también distribuyan esa riqueza en los otros negocios que existen aquí en la localidad. Cuando la federación construye un tramo carretero de aquí a San Felipe y le da pequeños partes a Grupo Cadena, le da a Coprex, le da a Aranda, a diferentes empresas que se dedican a la construcción, les da pequeños tramos, hace que esos empresarios contraten personal local, hace que esos empresarios gasten también, porque sus hijos van a las escuelas aquí, sus hijos también gastan, su familia gasta, compran mandado, hacen una serie de gastos dentro de la entidad, y sus empleados también, que la riqueza que el gobierno federal y el estatal derraman en esas empresas también se derrama aquí en la entidad. Por eso es muy importante esa ley que está en morado, que es la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria, ¿sí? Y la actividad artesanal. Ahora bien, las leyes fiscales, también una correcta legislación, una correcta designación de leyes, creación de leyes, estudio de las leyes necesarias para poder funcionar, modelos jurídicos correctos, hacen que las empresas crezcan. Se fijan que ahorita con esta contingencia la mayoría de los países en el mundo bajaron sus tasas de interés. Estados Unidos bajó su tasa referencial de interés. México no fue la excepción, también bajó la tasa de interés interbancario. Es decir, a mí como abogado me había tocado hacer cobranza en algún momento, cobrar créditos con intereses arriba del 8.75, 8.90, 8.80, 8.60 de interés interbancario. Bajó, tuvieron que referenciarlo al 6%, es decir, bajaron más de 2 puntos en esa tasa de interés interbancario, lo que hace atractivo para las empresas y para los consumidores el consumo a través de los créditos. Entonces, si suben las tasas de interés, pues la gente no consume porque los créditos son caros, los empresarios no piden créditos porque pues, son más difíciles de pagar, pero si bajan las tasas de referencia, entonces se vuelve atractivo. En Estados Unidos anda como en el 4%, todavía estamos muy lejos de ellos. Por eso es que hay una gran diferencia con Estados Unidos, hay una gran diferencia con otros países que tienen créditos más accesibles de una forma que se pueden estructurar y pagar a varios años y que no son tan caros como aquí en México, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta en este tema? Patrick, ¿no estás viendo videos? Apágalo, porque se está yendo la conexión. Se me acaba de perder la conexión. Porque nada más hablé como lo... Estaba viendo una amiga de día. Ah, pero no estás viendo en internet. No, si es en tu galería no pasa nada, pero no, eso sí. La voy a quitar.
¿No será el aire? Bien, bien. Bueno, a ver, aquí los escucho. Perdón, ahí me agarré hablando como merolico. Bien, ¿en qué parte nos quedamos? ¿Alguien que me pueda decir cuál fue la última ley que pudimos ver, o si no vimos ninguna? No más que no hay un chavo del 8, ¿no? Que diga yo, que llegue y que todavía hable de mí, ¿no? En persona, aquí presente, ¿no? Me imagino. No es de datos, es eso le pasa a otros maestros, a mí no, yo aquí estoy en mi casa, en el internet de la casa, así es que el problema es que, les digo, hay tanta demanda que se corta y se corta y se corta y se vuelve un poco complicado mantener la conexión, ¿sí? Así es que, alguien que me recuerde cuál... No, se corta. A ver, déjenme ver. Ok, se escucha cortado. Déjenme ver de nueva cuenta entonces. Me voy a salir rápido y voy a regresar. Bueno, ¿ya se escucha mejor? ¿Ya? Ok, muy bien. Pues ya lo reinicié, ¿se corrigió? ¿Se escucha ya corrido? Ya, muy bien. Bien, es que es como el... Ok, es como el Terminator, volveré, así es que cuantas veces se corte regresaré, ¿no? Bien, entonces amenacé con volver, ya estoy aquí de regreso. Es un esfuerzo que hace el equipo porque acuérdense que hacer una presentación... ya no la voy a poner completa, voy a poner la pantalla segmentada, porque si no, no me doy cuenta cuando me salgo, y la verdad es que tampoco veo qué están diciendo de mí, más vale, no es cierto. Entonces ya no me puedo dar cuenta aquí en el chat qué está pasando hasta que alguien me manda un mensaje y me dice, profe, se le perdió la conexión, y pues yo ya estaba bien inspirado dando sí, fue Carla. Entonces lo bueno es que se queda grabado, aunque yo me salgo, sigue grabando el sistema. Ok, ¿ya se alcanza a ver? Por favor, alguien dígame ahí si se alcanza a ver. Sí, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Bien, no me voy a salir, los voy a ver. Ok, los voy a ver desde aquí. Aquí veo sus comentarios, ¿sale? Jóvenes, las leyes, nos quedamos nada más en el marco jurídico. No se alcanzó a escuchar la Constitución, la ley de la Cámara, ni el comercio exterior, ni el concursos mercantiles, ni nada de eso. ¿No? No, ok. Ok. Hasta ahí nada más. Muy bien. Bien, jóvenes. Aquí la cuestión es esta. Cuando hablamos del marco jurídico, el marco jurídico en México es muy amplio. Sí, muy amplio. Los mexicanos tenemos leyes para todo. Tenemos bastantes leyes. Les digo, los invito a que se den una vuelta por la Cámara de Diputados, por la página web, y que puedan ver qué tantas leyes tenemos. Tenemos leyes para todo. Leyes para todo. Hay leyes en todos los sentidos. Tenemos un número de leyes, a veces ni siquiera tienen dependencias para poderlas ejecutar, ni siquiera presupuesto, pero la ley ya existe, ¿no? Entonces, es muy amplio, pero si pasamos a la base, a la forma preliminar, al previo del marco jurídico que puede regular a las MIPYMES, podemos hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos es nuestra Carta Magna. Esa ley es la que nos va a dar las garantías individuales en base a qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, a qué profesión nos podemos dedicar, ¿sí? En qué áreas podemos trabajar, qué está vedado para las personas, qué se nos permite, qué no se nos permite. En ese sentido, las empresas tienen que apegarse a la Constitución. Por eso es que cuando una empresa tiene problemas legales porque el gobierno no le permite una actividad, lo que sucede es que se apega a la Constitución y promueve un amparo, porque es la base de si dice puede dedicarse a la profesión o a la actividad mientras sea lícita, que la persona decida. No importa si no está legislada, el gobierno tiene que legislar, tiene que buscar, porque de otra manera la persona tiene derecho a poder ejercer
a ejercer o a dedicarse a la profesión que más le acomode o le convenga. Entonces, esto es muy importante. Muy importante establecerlo porque la Constitución es la que va a ser la base para que cualquier empresario, para que cualquier extranjero, para que cualquier persona que quiera establecer una sociedad pueda formar un negocio, una empresa, ya sea como persona física o como persona moral. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se establecen en los primeros 27 artículos los derechos de los mexicanos a la vida, al tránsito, a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de dedicarnos a la actividad o trabajo que mejor nos acomode o que mejor se adapte a las capacidades que tenemos o a los conocimientos, así como también la base para la ley federal del trabajo. Entonces, esta es la materia principal en la que vamos a basar cualquier recurso, cualquier solicitud, va a ser la Constitución política. De ahí, otra parte, otro marco jurídico, otra ley dentro de este marco jurídico va a ser la ley de las cámaras empresariales. Existen cámaras en el país, cámaras para cualquier tipo de actividad. Está la Cámara de la Industria, que es la Canacintra. Esa Cámara de la Industria alberga o tiene como agremiados a diferentes empresas o negocios que se dedican a algún ramo de la industria. Está la industria automotriz, la industria textil, la industria azucarera, la industria de los plásticos. Todas esas cámaras tienen, o todos esos negocios tienen como parte o como líder, como parte que los va a defender, que va a presentar propuestas también ante gobierno, tiene esas cámaras empresariales son muy importantes. El gobierno es con quien realiza acuerdos cuando existen contingencias. Ya lo vimos en El Salvador. El presidente citó a las cámaras empresariales y les pidió llevar determinados actos para evitar afectar la economía de los ciudadanos allá. Aquí sucedió con Salinas de Gortari. Salinas hizo un pacto nacional para poder proteger la canasta básica y poder proteger a las personas en la crisis que nos dejó heredada López Portillo en el 82. Entonces, las cámaras empresariales son muy importantes. Existe también una cámara de la construcción. Existen confederaciones también. Hay confederaciones de transportistas. Hay transporte público, transporte privado, hay transporte de mercancías, hay transporte de materiales, de residuos, de materiales peligrosos. Hay una serie de cámaras que nos van a permitir a las empresas agremiarnos y poder así desarrollarnos también, porque estas empresas tienen contacto directo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobierno y con el gobierno en sí, el estatal y el federal, para poder bajar apoyos o para poder bajar programas o gestionar programas. Entonces, esta ley de las cámaras empresariales es muy importante. Es la forma en la que los patrones, las empresas se van a agremiar para poderse organizar. La ley de comercio exterior es una ley que regula a todas estas empresas que están dentro de estas cámaras, ya sean micro, pequeñas y medianas o grandes empresas. Les va a permitir también regular aquellos productos o mercancías que se van a enviar al extranjero. Hay empresas que ven una oportunidad en un mercado extranjero porque hay productos o hay propuestas que son requeridas en esos países. Hay personas que necesitan satisfacer necesidades de productos, de servicios, y que estas empresas ven un buen mercado llevarlas a otro país o a otro continente. Entonces, la ley de comercio exterior también nos va a dar esa protección y nos va a dar ese marco normativo para poder realizar paso a paso nuestras exportaciones o para poder traer exportaciones del extranjero. ¿Sí? La ley de concursos mercantiles es una ley que nos va a ayudar a poder establecer un marco, un parámetro de cómo podemos liquidar una empresa que ha caído en quiebra, una empresa que está por quebrar, una empresa que le debe a todos los proveedores, que debe servicios, que debe productos, que debe inclusive salarios. Esta ley de concursos mercantiles lo que hace es organizar la liquidación de la empresa sin cerrarla. Primero se va a organizar cómo ir liquidando a cada uno de los acreedores y al final liquidar, si sobra, todas las partes que queden de activos, ¿sí?, y de pasivos, cómo se va a poder disolver la sociedad. Aquí en México no, las empresas, es muy raro. Yo como abogado me ha tocado muy pocas empresas que se apegan a esta ley de concursos mercantiles y quiebra. Muy pocas empresas, casi siempre aquí los empresarios es quiebra, se cierran el negocio, le deben a medio mundo, ni siquiera le dicen a los empleados ya nos vamos, adiós, y lo que hacen es desaparecen. Al rato abren otro negocio con el nombre de la suegra, con el nombre de la esposa, con el nombre de la hija, y hay un desorden en ese sentido, y esa persona le quedó debiendo Hacienda y a no sé cuántas personas
por estar demandado, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante tenerla en cuenta en el momento de crear o administrar una empresa. Es una opción cuando ya la empresa no tiene opciones para seguir adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Mándeme. A ver, dígame la pregunta. ¿Es Carlos, verdad? ¿O quién? Ándale. Bien, aquí, jóvenes, estamos hablando del marco normativo. Dentro de este marco normativo ahí están esos 3 mercados, pero esa ya sería una división en cuanto a poder comercializar productos, en cuanto a poder comercializar servicios. Aquí únicamente estamos viendo el marco normativo de cómo se va a regular cualquier actividad, ya sea interna, macro o micro, o ya sea cualquiera de las que usted mencionó. Aquí nada más es revisar para que ustedes puedan buscar en qué leyes pueden encontrar todo aquello que nos va a permitir funcionar como empresa. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora bien, una siguiente ley es esta en la pirámide, el color morado, que nos habla también acerca de la ley del fomento o una ley federal para el apoyo y fomento al crecimiento de las microempresas, de la microindustria. Existe una ley, jóvenes, como les dije, en México no se ha estudiado, apenas hasta el 2012 empezaron a estudiar este fenómeno, lo descubrieron por accidente, yo creo. Empezaron a entender que las micro eran tan importantes en la economía mundial y la del país, que dijeron, caray, hay que buscar la manera de apoyarlas, ¿no? Existe una ley federal que se estableció después de un estudio de la Cámara de Senadores en conjunto con la UNAM. Se estableció que el gobierno federal y el estatal, así como el municipal, tenían que destinar un porcentaje que va entre el 30 hasta el 40% de su presupuesto anual, para darles contratos, para asignarles de forma directa a las pequeñas empresas contratos para que podamos fomentar el crecimiento regional. Es decir, si la federación aquí en Baja California va a construir una carretera, lo hace por segmentos, le da 1 kilómetro o 2 a una empresa cadena, a otro se lo da a Coprex, y se lo van dando a diferentes empresas, al grado de que esas empresas van contratando personal local, van contratando personas de aquí de la entidad, y esas personas terminan ganando sueldos y gastando el dinero aquí en la entidad. Eso hace dinamismo económico. A eso se refiere esta ley. Las leyes fiscales son marcos normativos, jóvenes, que nos van a permitir o nos van a decir de qué manera vamos a contribuir en los impuestos, en la materia hacendaria. Yo sé que tendría que ser más clara las leyes fiscales, pero en realidad son un poco complicadas para los empresarios. Están en constante cambio. Cada año se está haciendo una miscelánea fiscal, se están reformando artículos, se están encontrando nuevas formas de evasión, diferentes formas de cobrar impuestos, creando nuevos impuestos, y esto hace que los empresarios encuentren un obstáculo, un problema a la hora de querer estar formales. Por eso es que también, digo, no es disculpa, ¿no? Yo también entiendo a muchos empresarios que no se dan de alta porque es tan complicado pagar impuestos a veces, es tan caro pagar seguro social, Infonavit y todo lo que se tiene que pagar de impuestos, que para los empresarios se convierte en una carga, en un problema. ¿Ok? Entonces las leyes fiscales nos van a decir o nos van a indicar de forma reglamentada cómo vamos a contribuir, cómo vamos a pagar parte de la riqueza que ganamos, cómo la vamos a pagar, vamos a tributar ante las autoridades, que esto va a contribuir también al Producto Interno Bruto Nacional, porque eso se genera en recursos para la federación, son recursos que bajan a través de la federación a las entidades federativas. Entre más empresas pequeñas, más negocios tenga un estado, un municipio, ¿sí?, una región, más impuestos se cobran, más impuestos se recaudan y mayor es la riqueza. Mande. Bueno. Ok, ¿se sigue cortando? Bueno. ¿Se les corta a todos? Ok, a ver, Bien. Se corta, bien. A ver, esperen un minuto. I'll be back.
¿Listo? ¿Se escucha bien? ¿No? Sí. ¿Saben qué estaba también viendo en los datos? Me están diciendo que, porque ya pregunté en la escuela también, oye, se me está desconectando constantemente, me están diciendo que una de las formas también para evitar que consumamos ancho de banda es a lo mejor nuestra cámara cancelarla, apagar todos nuestra cámara para que no consuma también ancho de banda y que eso no genere que el flujo también se ponga lento. ¿Sí? Así es que vamos a intentar. ¿Todas la tienen apagada? Entonces me engañaron como a los chinos. Yo también no me peiné, así es que sí, ¿no? Capaz que ando de saco y corbata otra vez como en la escuela, ¿no? Bien. Ok. Bien. Entonces les voy a proyectar. Les pido paciencia. Es que son muchas clases ahorita a esta hora. Desafortunadamente no podemos modificar la hora. Tenemos que hacerlo en el horario que nos corresponde. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Entonces déjenme nada más compartirles. Díganme si se ve la pantalla. ¿Se alcanza a ver? ¿Ya? Ok. En materia fiscal, hasta aquí vamos claros. ¿Va quedando claro qué pasa con toda la pirámide normativa que nos rige a todas las empresas? Digo, dentro de lo que hemos alcanzado a escuchar. ¿Se trabó? Bueno. ¿Se sigue cortando el audio? Es que probablemente a lo mejor alguien me escucha cortado, pero es la conexión que tienen. No sé si... Ok, puede ser eso, ¿eh? A lo mejor quien se le corte a lo mejor tendrían que desconectar y volver a entrar, ¿eh? Porque eso les pasa a muchos alumnos también. Se desconectan y vuelven a entrar y ya los datos vuelven otra vez a restablecerse. Ajá, no pasa nada, ahorita regresan, ¿ok? Bien, entonces, leyes fiscales, jóvenes, hasta el momento estamos viendo que los marcos normativos de las leyes fiscales permiten el crecimiento o impiden el crecimiento. Esto es bien importante. Una ley incorrecta, una legislación incorrecta, una legislación con una miscelánea fiscal muy agresiva sobre las empresas provoca mucho el no pago de impuestos, provoca la informalidad, provoca la desaparición de empresas. Cuando un gobierno empieza a cobrar demasiados impuestos, esto provoca que las empresas empiecen a salir del marco normativo y ya no quieran entrar de nueva cuenta, ¿sí? Si es de nueva cuenta. Entonces, ese es el marco normativo que nos rige a las MIPYMES. Voy a pasar entonces a la siguiente lámina, ¿ok? Bien. Jóvenes, la Organización Mundial del Comercio, les recuerdo, dice que el 90% de los negocios en el mundo, el 90% de sus negocios aportan a la economía. Es decir, en el mundo hay un 90%. De cada 100 empresas, el 90% son micro, pequeñas y medianas. El 50% de la riqueza del mundo, es decir, los impuestos que se recaudan, la riqueza, el dinamismo económico, el dinero que se va dispersando y regando, invirtiendo desde las micro, pequeñas y medianas hacia las comunidades donde se encuentran establecidas, es el 50% del capital mundial, de la riqueza mundial. Generan 7 de cada 10 empleos, generan 70 de cada 100 empleos, es decir, son súper importantes para el dinamismo en el mundo. No pueden desaparecer, por eso es que se trata de apoyarlas constantemente, ¿ok? Ahora bien, esta tabla, pónganle mucha atención, por favor. Esta tabla nos habla de las unidades económicas que hay en el país. Estas unidades económicas que hay en el país nos dice o nos da datos muy importantes, datos que a lo mejor ustedes necesitaban encontrar y que yo aquí se los voy a proporcionar. Fíjense bien, nos dice que en el país hay, se está dividido por unidades económicas. El 100% de las unidades económicas del país, del 100%, el 99.80% de esas unidades económicas o negocios, que se les llama también, de ese 99.80 son MIPYMES, ¿sí? Ese 100% que existe, hasta el último censo que fue hace algunos años, se establecía que había 4.048.543 empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Ese es el 100%,
48.543 empresas. Ahí se había levantado ese censo y se entendía que ese era el número de empresas que había hasta hace algunos años. El último censo grande fue en el año 2016, hace 4 años. ¿Sí? Entonces, quedamos claros en el número. Tómenlo muy en cuenta, 4.448.543 empresas, el 100% de empresas que hay en el país, hasta el 2016. De ese 100%, el 99.80%, que representa 4.040.445, son MIPYMES. Qué interesante el dato, fíjense, que solamente un pequeño porcentaje son grandes empresas si lo hacemos por exclusión. Es decir, de ese 99% de MIPYMES, el 95.20% son microempresas. Son empresas familiares, son empresas pequeñas, que en números establecen 3.846.503 empresas, microempresas, empresas familiares. ¿Ven qué sorprendente este número? Qué increíble que de esos 3.800.000 son microempresas. Es increíble este número. Ahora bien, de esos 99% de MIPYMES, el 4.3 solamente pudieron transformarse o se constituyeron como pequeñas empresas. Es decir, solamente son 173.739 empresas pequeñas de esos 4 millones. ¿Sí? Quiere decir que muchas de las microempresas no logran convertirse en pequeñas. No logran. Y las que sobreviven son empresas que escogieron un modelo de negocios exitoso o que estructuraron su microempresa de tal manera a que la pudieron hacer convertirse en una pequeña, pudieron hacer la transición, pero solamente el 4.3% de esa cantidad son pequeñas. Entonces es un número también increíble y asombroso. De ese 99.80%, el 0.3, ni siquiera el 1%, son medianas. Es decir, va descendiendo el número. Solamente 12.121 empresas pudieron convertirse en medianas o fueron creadas como empresas medianas. Es decir, que hay una gran mortalidad de MIPYMES. Una gran mortalidad de MIPYMES. Solamente hay 4 millones. Si yo les digo que nacen 27.000 y mueren 24.000, quiere decir que casi el 70% o el 80% de las empresas desaparecieron. Si sobrevivieran las MIPYMES, ahorita no tendríamos 3.800.000, ya andaríamos como en los 9 o 10 millones de microempresas sobrevivientes. Pero como fallecen demasiadas, solamente en el último censo había 3.846.000 empresas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a los datos que también queremos comparar. Un compañero de ustedes me preguntaba, profe, entonces las empresas grandes, ¿qué porcentaje representan de los empleos y qué porcentaje representan en la economía? Pues aquí está, miren. Solamente de ese 100%, el 0.2% son grandes empresas. Solamente el 0.2%, mándeme. Tengo un programa de grabado. Puede ser, tenemos que grabar las clases, entonces probablemente pudiera ser, pero no está vinculado a internet, es un programa de la computadora. Mande. Es de los dos, es mixto. Es un dato que da la Secretaría de Hacienda, pero lo da en base a las que tiene cautivas, a las que tiene capturadas, a las que ellos consideran que están ya dentro de, y a datos que les concedió en el último censo que les hizo el INEGI y en la última encuesta que hizo Coneval. Entonces son datos ya duros, son datos del país completos. Ya incluye a los dos, O sea, mande. También al comercio informal, o sea, son datos de empresas MIPYMES. No tenemos la capacidad administrativa para vigilar a las 4 millones de empresas,
Confiamos en que las empresas van a declarar sus impuestos, así como los abarrotes dicen, ganaron 50,000 y dice, gané 20,000. No hay un inspector de Hacienda que vaya y les supervise si efectivamente venden al día la cantidad proporcional a ganar 20,000 pesos al mes. Del formal. Estos datos son datos que tiene la Secretaría de Hacienda entre su base de datos y cotejado con los datos que les arrojó cruzados con los datos que les arrojó el último censo económico. Muchísimas más que mintieron, que ni siquiera atendieron a los encuestadores, o sea, que ni siquiera aparecen con un letrero. Hay empresas que están hasta en una casa y que pues ni siquiera sabes si es casa o es negocio, ¿ok? No, pues aquí estamos el micrófono está abierto, no se preocupen. Pero estos datos, según el último censo económico, son datos que arrojó a nivel nacional cuántas empresas hay en el país. O sea, ya no se basaron, porque Hacienda nos puede decir cuántas están registradas y pagando impuestos, pero el número es menor. O sea, hay muchas empresas que no están registradas y no por eso fueron tras de ellas, ¿no? La gente tiene miedo cuando le hacen un censo. Yo trabajé algún tiempo en el Instituto del Emprendedor, en el INADEM, también haciendo encuestas y trabajando con programas, y muchas empresas tenían miedo inclusive de mostrarnos sus datos, de decirnos si realmente cuánto ganaban, cuánto gastaban. O sea, se escondían. Las personas no querían saber nada del gobierno porque tienen miedo de, no, es que si te digo los datos me va a fiscalizar Hacienda, ¿no? Pero el INADEM no está vinculado con Hacienda. El Instituto del Emprendedor no estaba vinculado con Hacienda. El INEGI no es recaudatorio, no es un régimen fiscal. Simplemente obtiene datos. Dentro de esos datos había empresas establecidas y empresas que no estaban formalmente establecidas. ¿Ok? Sí, todos los datos que yo les estoy mostrando son datos públicos, Son datos que la CEPAL, son datos que tiene también Hacienda, son datos que están en instituciones nacionales, internacionales, son datos que México tiene la obligación de compartir a los organismos internacionales, y que cualquier persona, si lo que pasa es que pero como le digo, es información pública. Se entra al INEGI y el INEGI tiene estos datos en sus bases. Ahí están, existen. Sí, estos datos están allí. Las empresas, cualquier empresa puede acceder a ellos. Para hacer un estudio de mercado, el deber ser es que la empresa, y las empresas, les voy a decir algo, las incubadoras, todos los asesores, todos los que dan consultoría, una de sus bases principales en cuanto a estudios de mercado es el físico, hacerlo personalmente, área por área, pero también lo hacen mucho a través del INEGI. Entonces son datos públicos, son datos que están ahí, cualquier persona los puede consultar. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Entonces continúo. Fíjense lo interesante de esta información. El 0.2%, jóvenes, son empresas grandes. Estas sí están fiscalizadas 100%. El problema con las grandes empresas es que durante los sexenios de Calderón, de Peña Nieto y algunos otros presidentes, esas grandes empresas o transnacionales invertían en el país, abrían empresas y se les daba un estímulo fiscal, es decir, se les eximía de pagar impuestos por un periodo de 6 años. Podía variar entre 6, 7, no pagaban, en los primeros 6 años no pagaban impuestos. Así como una empresa de recién apertura, que me corrija aquí el contador, si una empresa cuando recién abre le dan unos meses de gracia para presentar sus finanzas en ceros.
Le dan más o menos unos 3 meses en los que se puede manejar que está en ceros porque va empezando, ¿verdad? O tiene muy pocas ganancias. Así es. Así es, y en el caso de las macro, pues hay empresas que tienen estímulos fiscales, ¿no? Ya lo vimos inclusive con el presidente actual, los puso en evidencia y dijo, las grandes empresas durante años no pagaron impuestos, cuando les tocaba ya pagar impuestos en forma, ¿sí? En los rubros que les correspondía, pues ¿qué hacían? Se iban del país, desaparecían, cambiaban de nombre y volvían a empezar otra vez ese periodo de años con exención fiscal. Eso lo hacen mucho las maquiladoras, las grandes empresas, cambian de razón social. ¿Sí? Yo mismo he tenido clientes que han estado dados de alta en Hacienda y que de repente se meten en problemas y ni siquiera liquidan la empresa, abren una nueva en el mismo domicilio, ahora otra persona les renta, ahora otra persona es el gerente, el dueño, y vuelven otra vez a trabajar, ¿no? En el mismo rubro, en el mismo sentido, pero evadieron todos esos años de carga fiscal. Entonces, esto, jóvenes, es muy importante. Fíjense, solamente 8.097 empresas grandes hasta el 2016 eran las que estaban contribuyendo directamente a los impuestos, si es que pagaban impuestos, pagando sueldos, Infonavit, Seguro Social. Entonces son 8.097 empresas. De 4.048.543, solamente 8.000, que es el 0.2%, son grandes empresas. Las demás, el otro 99, formales o informales, se encuentran ahí funcionando, se encuentran trabajando, contribuyendo o no a los impuestos. Son unidades económicas que están generando riqueza, aunque no contribuyan a los impuestos. Ojo, el que una empresa no pague impuestos, una abarrotes, una pequeña empresa, una micro, una mediana, no significa que el dinamismo económico no siga surgiendo, O sea, el dueño de una tortillería compra un carro aquí, sus hijos van a la escuela, come en negocios que están hechos aquí en Mexicali, en Baja California, viaja aquí en Mexicali, en Baja California. Entonces el dinamismo económico es una derrama del dinero que ganan. Al contrario de los grandes consorcios, ¿no? En el caso de las empresas que vienen con capital extranjero, pues los socios extranjeros quieren sus utilidades y esas utilidades pues les son transferidas para que ellos las inviertan en otros países o las saquen del país. Entonces la diferencia es esa. Los grandes consorcios no invierten más que en cierta infraestructura, pago de servicios, pago de impuestos cuando la ley no se los exige de forma inmediata, y la creación de empleos. Pero vamos a ver ahora los empleos. Estas 4.040.000 unidades de MIPYMES generan el 78% de los empleos. Hasta el 2016, casi 80 empleos de cada 100 en el país eran generados por las MIPYMES. El 21% solamente era generado por las grandes empresas. Solamente el 21%. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características que tienen estas empresas pequeñas o estas micro, pequeñas y medianas en comparación con las grandes? Por eso aquí hicimos una división. Es primero, son empresas familiares porque inician con un dueño, con un emprendedor que invita a la familia, a la esposa, a los hijos por necesidad para no pagar sueldos mientras arranca, mientras se estabiliza, mientras tiene ingresos, mientras le pueden pagar a alguien. Empiezan como negocios familiares y ya en el trayecto del tiempo algunas, ya vimos los números, se podrían convertir en pequeñas, ¿sí? Ahora bien, no fueron concebidas con una metodología, por eso hay tanto fracaso en las micros. Por eso de 3.846.000 pues se mueren una cantidad enorme de empresas, que es abismal. Con los recursos económicos, con infraestructura en Hacienda, en el gobierno, pues no se puede estar sobre de ellas, no se pueden estar manteniendo un control, porque nacen, desaparecen, y puede ser que se queden 3.800.000, pero se murieron 1 millón y nacieron otro millón. Entonces es tan grande, tanto dinamismo, tanta creatividad, tanta innovación, tantos emprendedores que van surgiendo por necesidad, que pues obviamente ni siquiera les da tiempo de tener una metodología. No hay estudios, no hay preparación académica. Entonces así es como son concebidas. Tercero, su actuar no es profesional. Es decir, no tienen una estructura, no tienen gerencias, no tienen recursos humanos, no tienen contador interno. La empresa no tiene esa estructura.
no llevan sus finanzas de forma sana, no llevan inventarios, no tienen tecnología para hacer inventarios, mucho menos pues para llevar las nóminas, ¿no? Y los pagos de impuestos. Entonces son empresas que casi siempre pagan en efectivo, que no se registran las salidas de dinero, que las cuentas que tienen en las empresas que sí están bien definidas son empresas que tienen que sacar cheques o pagos a través de transferencias bancarias, no pueden pagar en efectivo. Una empresa, jóvenes, que está de alta en Hacienda no puede hacer pagos en efectivo directos después de cierta cantidad. Creo que eran 3,000 pesos, ¿no? Hasta hace algún tiempo. Ahorita no sé si varió la cantidad, pero en efectivo pueden pagar solamente de 1 peso hasta 3,000. Ya de ahí en adelante tienen que sacar un cheque o pagarlo por transferencia bancaria para que sea registrado y se lleve un conteo, ¿no? 2,000, fíjense, bajó, ahora están 2,000 pesos. Entonces una empresa puede pagarle salarios a personas así en directo, 1,000 pesos, puede destinar pagos pequeñitos en 2,000 pesos, pero pagos ya grandes a proveedores tienen que ser a través de transferencias o cheques, ¿ok? Entonces su actuar no es profesional. Las decisiones, jóvenes, muy importante, las decisiones que tienen estas empresas para comprar productos, para contratar personal, de crecimiento, de expansión, de desarrollo, son como en una utopía, ¿no? Son decisiones que se basan en visiones del propietario. El propietario tiene una visión que nunca escribió, tiene una misión que jamás escribió, tiene objetivos que tampoco jamás los estableció por escrito y van cambiando conforme van cambiando los meses, las semanas, las épocas, la afluencia de clientes, las crisis económicas, los factores macro, micro, los externos, los internos. Las decisiones solamente son visiones del propietario. Una visión, jóvenes, es algo que se te presenta en el momento, pero se va diluyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, así es como funciona una micro. Carecen de tecnología. Ustedes van a una pequeña empresa, una micro, y por lo regular no tienen un admin compact, no tienen un sistema de inventarios, no ingresan productos a la empresa por la bodega, no los ingresan con un escáner, no tienen un sistema para ir registrando producto por producto, es decir, lo llevan a mano, es una persona, el almacenista, que tiene que tener experiencia, y ya de ahí vemos toda la precariedad, ¿no? No saben qué productos se les mueven, no saben qué productos se venden más. Los empresarios tienen la idea de que algo se vende y de repente no se vende. Ve que un producto se mueve mucho en internet, manda a comprar miles de piezas, pero no le da seguimiento para ver si ese producto continuó en boga y continuó teniendo demanda. Entonces no hay estudios, carecen de tecnología. Desconocen programas para capitalizarse. Es decir, no conocen, no se paran en gobierno. Si no están bien establecidos, todo lo que huela a gobierno, así coloquialmente hablando, significa pagar impuestos o que nos vayan a investigar y vayan a ver que ganamos más dinero o nos quiten una parte de lo que ganamos. Imagínense todo lo que paga un empresario. De 1,000,000 de pesos que tiene de utilidad, ¿cuánto tiene que pagar? ¿No? De 1,000,000 de pesos que ganó al año, ¿cuánto tiene que pagar para reinvertir? ¿Cuánto tiene que pagar en sueldos? ¿Cuánto pagó en luz, agua, teléfono? ¿Cuánto pagó en otros servicios? ¿Cuánto pagó en mantenimiento de vehículos? ¿Cuánto pagó en comprar equipo de oficina? ¿Cuánto pagó para remodelar las oficinas? O sea, todo eso, jóvenes, sale de los ingresos que tiene la empresa. Entonces, si el empresario no tiene el conocimiento de un programa para capitalizarse, pues obviamente la empresa va a funcionar con los activos que tiene o hasta empeñando y pidiendo algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque así es como funcionan estas empresas en México. No tienen intereses en los créditos bancarios porque también todo lo que huela a banco, todo lo que signifique banco, significa pedir 100,000 pesos y pagar 400,000, ¿no? De aquí a 5 años. Pedir como en la Coppel, piden 20,000 pesos las personas y terminan pagando 60, ¿no? Es decir, te suben un 200% por financiamiento. Terminas pagando 2 veces más de lo que pediste o 3 veces más. Entonces, los empresarios tampoco tienen interés, pero tampoco les prestan. Así es que, si por un lado ellos no tienen interés, por otro lado tienen desconfianza porque desaparecen muy rápido, entonces tampoco les van a prestar dinero. Ningún inversor va a arriesgar su dinero, ¿no? Su financiamiento, pues por tal motivo es limitado. Hay muy poco financiamiento para MIPYMES aquí en México, los créditos son caros. De lo anterior podemos discernir que esto limita el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Simplemente con esta tabla y la tabla anterior tenemos para poder ocupar 1 hora, 2 horas, 3 clases, 4 clases para analizar todos los datos que tenemos aquí, que son datos duros,
que son datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor, que funcionó hasta el 18, y con el Coneval, así como también con el INEGI, ¿no? Por ahí el año pasado hasta se contradecían el INEGI y el Coneval, no andaban de pleito ahí, ¿no? Entonces, fíjense bien, estos datos son muy importantes que ustedes los conozcan, que los tengan presentes, porque es la única manera en la que ustedes van a ver qué es lo que le pasa a una empresa y por qué desaparece. Hasta aquí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda? Dice Carla Montserrat Bustamante de Zaragoza: considero que en parte también es la falta de información en los programas que el mismo gobierno ofrece. Así es, solo aquellos que van a solicitar información son incluso los que aprovechan esos apoyos, pero no son de mucha difusión, son muy poquitos. Como les digo, el empresario tiene miedo, el emprendedor tiene miedo, siente que si va a gobierno lo van a fiscalizar. Lo primero que ocurre en gobierno es, si no estás dado de alta en Hacienda, si no tienes cierto tiempo funcionando, si no tienes una metodología, si no hay un asesor que te diga cómo tienes que emprender tu negocio con un estudio de mercado, ¿sí? Si no hay una mercadotecnia, una rueda operativa en tu empresa, no te van a prestar ningún crédito, te van a mandar primero a una incubadora de negocios por 3 meses, ¿no? Ya cuando te certifiquen en la incubadora y que tengas el... Sí, dígame. Ajá. Así es, hay en especie, el que usted menciona es un apoyo en especie. Ustedes tienen que presupuestar cuál es el tipo de maquinaria, quién se los va a vender, los proveedores, y el gobierno pues saca o emite un cheque a nombre de la empresa que les va a proveer los productos, ¿no? La maquinaria. Había otro... Así es, iba incrementando, jóvenes. En la época, en sexenios pasados, a mí me tocó en su momento hacer mis prácticas profesionales en gobierno del estado, ahí en el área de normatividad, y en normatividad llegaban todos los contratos, todos los créditos, todo lo que otorgaba gobierno del estado en oficialía mayor, en la Secretaría de Economía, llegaba ahí. Y revisábamos toda la documentación, todos los reportes financieros que mandaban las empresas, dónde habían instalado la maquinaria. Durante un año le dábamos seguimiento a esa maquinaria, cómo se encontraba, si le daban mantenimiento, que no la vendieran, que no se deshicieran de ella, ¿verdad? Porque el mexicano es así, es como en la Coppel, ¿no? Van y piden una tele, ni siquiera la han terminado de pagar y ya la están empeñando, ¿no? O sea, de ese tamaño es a veces la forma de pedir créditos en México. Entonces, había un seguimiento. Hubo negocios, jóvenes, que han sido exitosos hasta la fecha y que accedieron a esos créditos. A lo mejor ustedes han ido a ellos. En la montaña, en La Rumorosa, la panadería, estaba en ese programa de crédito para microempresas. Y prueba de ello es que ha seguido existiendo, no desapareció. Los tacos Lalo, de ser una carreta, también pasaron a ser ya un negocio más grande, y contribuyó a ello el que pudieran tener acceso a esos créditos. En gobierno del estado eran créditos que no les daba el estado nada más, era un presupuesto federal que bajaba de la Secretaría de Economía Federal a la Secretaría de Economía Estatal por el pacto nacional, por el pacto institucional que existe entre la federación y los estados. Se bajaban los presupuestos a las entidades federativas y ellos los ejecutaban, ¿sí? Porque el estado no podía tener oficinas en todo el país. Sí, nada más que ya ahorita hubo una reestructuración y un realineamiento de créditos, ¿eh? Ya vamos a ver cómo estaban estructurados y cómo están hoy en día en el segundo bloque, y sí hubo un cambio drástico, ¿eh? Hubo para las MIPYMES 27 créditos, 27 áreas en las que se podía pedir ayuda para promover el desarrollo y crecimiento de una empresa. Ahorita en gobierno estatal y federal solamente hay 3 créditos. Solamente hay 3 créditos y con los requisitos respectivos. Desaparecieron al INADEM y desaparecieron el estudio especializado que había sobre las micro, pequeñas y medianas para su desarrollo y crecimiento. Ahora lo basaron solamente en 3 créditos, que son crédito personal y 2 créditos empresariales, que van desde 40,000 hasta los 400,000 pesos. Pero ya te están cobrando intereses. En sexenios pasados no había un cobro de intereses. Inclusive
Había créditos que regresabas al gobierno peso por peso, es decir, te prestaban 40,000, les regresabas 40,000, y había créditos que se le llamaba a fondo perdido, que eran en efectivo, en especie, te prestaban para maquinaria, te daban dinero en efectivo prestado, pero no lo regresabas, solamente informabas cómo lo estabas gastando y qué éxito estabas teniendo. Hoy en día no, hoy en día hay créditos que en gobierno federal te los prestan y los tienes que devolver, y con una tasa de interés, como si fueran un banco. Entonces, pues, ¿cuál desarrollo, no? ¿Cuál emprendimiento? Pues si lo que asfixia a las empresas son los intereses tan altos, el financiamiento, pues imagínense como Fonacot. Cuando yo era niño, Fonacot era muy, muy práctico. Comprabas a través de Fonacot, el financiamiento era muy barato, pero hoy en día pides en Fonacot 5,000 pesos y pagas 12,000, entonces te cobran un interés también alto, ¿no? Todo un año para que pagues el crédito. Entonces ya el gobierno ahorita está funcionando como si fuera un banco, ¿no? Entonces ya el apoyo, el fomento a la empresa, pues de alguna manera está mermando, está cambiando, está tomando otras direcciones, y las empresas pues por eso tienen miedo a estar pidiendo créditos. Si antes no se acercaban, pues ahora con menor razón, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿No? Bien. Donald nos dice lo que hace la empresa. Ok, lo que hace la MIPYME, el 99.8% de las empresas de México hace que sea su misma debilidad. Pues sí, crecen en masa y por tanto pues es difícil controlarlas, difícil medirlas, y por lo tanto pues cuando ya se les pone atención es porque algunas ya desaparecieron, otras están por desaparecer, ¿no? Y como dice Carla, básicamente no hay apoyo como tal, no lo hay. Vamos a estudiar esos programas más adelantito en el siguiente bloque, ¿ok? De eso se trata esta clase, ¿no? Y como dice José Carlos, sí hay. Claro que hay. En el último circuito emprendedor nos acercamos a gobierno del estado. No sé si les tocó a ustedes ir a ese circuito que hubo aquí en el cine ahí en el centro de la ciudad. Fue gobierno municipal, gobierno estatal, y fueron las incubadoras de negocio que hay aquí en el estado. Fue la del CETIS, fue la del UABC, fue la de Escomex, que fue una de las mejores. No porque yo trabajé ahí, pero era la que llevaba más información, más especializada en incubación de negocios. Ustedes están estudiando en una incubadora de negocios. Ustedes son un negocio, son su propio negocio. Ustedes mismos son su propio negocio, porque van a ser profesionistas que van a asesorar, independientemente de que busquen. Independientemente de que busquen crecer. Jóvenes, les puedo decir, por experiencia propia, hay personas que se dedican, que saliendo abren algún tipo de colegio, un colegio de asesores, un colegio de administradores públicos. No hay aquí. Hay un colegio de contadores, de abogados. Apenas va a haber uno de administradores públicos, pero no había. Ellos son los que se van a encargar de asesorar, de instruir a las empresas y al gobierno qué necesita cada rubro para poder crecer. ¿Qué se necesita en la legislación? ¿Qué se necesita en materia contable? ¿Qué se necesita en materia administrativa para los administradores públicos? O sea, eso es lo que ustedes tienen que visualizar cuando salgan. Constituirse como un grupo de personas, de profesionistas que van a tomar parte activa en las decisiones, en las propuestas que se van a hacer para que los negocios puedan crecer y mejorar. Hasta ahorita pues todos esperamos a que alguien más lo haga, ¿no? Y el gobierno pues la verdad es que es como un tractor, va a paso lento. Va funcionando, tiene diferentes áreas que tiene que atender, y si por ahí se les viene una epidemia, pues todos los planes que tenían trazados para el año ya se echaron a perder, se enfocan en la epidemia, y la parte empresarial, económica, pues la van dejando de lado, ¿no? Prueba de ello, pues es lo que está ocurriendo ahorita. No hay planes de contingencia, no hay planes de desarrollo económico, es decir, no hay ahorita planes en los que se pueda hacer una derrama económica, inversión pública para poder desarrollar la industria, para poder desarrollar cualquier rama que se encuentre ahorita en aprietos. El gobierno es el que tiene dinero, ¿sí? En teoría, ¿no? Bien, jóvenes, pasamos entonces a ¿cuáles son los obstáculos al crecimiento de las MIPYMES? Yo les preguntaba la vez pasada, ¿cuáles serán esos obstáculos al crecimiento de las MIPYMES? Y ustedes me decían algunas cuestiones ahí, ¿no? Había varias opiniones ahí, y les dije, esto es como un estudio, como si estuviéramos hablando de una investigación, estuviéramos hablando de una práctica forense, es decir, tenemos que ver quiénes son los causantes de que desaparezcan las empresas, quiénes son los causantes de que mueran esas empresas, cuáles son esos asesinos silenciosos que están dentro de las empresas y que están ahí esperando, causando daño,
¿sí? Están haciendo mella de la economía, de la estructura de la empresa y que en cualquier momento pueden provocar su desaparición. Vamos a ver algunos ahorita, ¿ok? Nos dice Donald, la falta de capacitación, entre otras tantas cosas. Así es. Les voy a mencionar los 4 asesinos silenciosos que tienen diferentes armas para acabar con las empresas. La primera es las limitantes de insumos, ¿sí? ¿Qué entendemos por limitantes de insumos? ¿Qué se entiende por una limitante de insumos? No hay suficiente dinero. ¿Qué más? ¿Quién participó? Carlos, muy bien. Muy bien, José Carlos. Muy bien, es parte de... ¿Quién más? Ya le puse participación, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién más me dice que esa era una limitante de insumo? La falta de activos. También. Kevin, muy bien. La falta de activos, ¿sí? Bien, pues las limitantes de insumos es uno de esos asesinos silenciosos, jóvenes. Esa es una de esas partes, es uno de esos males que afectan a las empresas, que vienen desde que nació la empresa. Es como algo genético en México. Las limitantes de insumos están arraigadas ahí. No hallamos la manera de cómo poderlas evitar. No tenemos planes para poderlas evitar. La segunda se llama limitantes comerciales, ¿sí? ¿A qué se referirá con limitantes comerciales? Mercado. Muy bien, Carla. Mercado. El mercado. ¿Quién más? ¿Quién quiere ahondar en esa parte del mercado? Así es decir, solamente se mantiene en un solo punto, ¿verdad? No se puede expandir. Muy bien, Miguel. ¿Quién más? Así es, Cristian. Los costos, las 4 P's, ¿no? Esas famosas de la estrategia de ventas. Es precio, producto, ¿sí? Publicidad, ¿sí? Todo eso que hace que el producto se vuelva exitoso es una limitante también. Muy bien. Entonces, limitantes regulatorias, ¿a qué se referirá? ¿Quién quiere participar en ello? ¿Alguien que no haya participado? ¿Qué se entenderá por limitantes? Donald, el gobierno. Sí, ¿verdad? Si hablamos de regulaciones, hablamos principalmente del gobierno. Las leyes, Esteban, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién activó su micrófono? ¿Quién más quiere participar? Así es. Muy bien, también los permisos que otorga el gobierno, así es. Bien, entonces limitantes regulatorias, jóvenes, es la tercera. La cuarta, limitantes administrativas. Las empresas se enfrentan a limitantes administrativas en su rueda operativa. ¿A qué se referirá como limitantes administrativas? Mala administración, Luis Eduardo. Arturo, perdón. Muy bien. Muy bien, Luis Eduardo y Arturo, muy bien. ¿Quién más? ¿A qué se referirá más? A ver, Reni. Así es, no tengan bien estructurado su organigrama. Así es, que no tengan un organigrama, ¿verdad? Así es, Mariela, Arturo, muy bien. Ajá. Muy bien, Mariela y Arturo. Bien, pues vamos a desvelar una por una. Vamos entonces a la primera,
Vamos a la primera. Muy bien, muchas gracias. Muy correcta su participación. Las limitantes de insumos, jóvenes, se dividen en 4. O sea, las limitantes se dividen en 4. Y las limitantes de insumos, que es la primera, se subdivide en 4. Ustedes lo dijeron muy bien. La deuda y el capital. ¿Sí? Ese es un insumo que debe de tener una empresa. Siguiente, el mercado laboral, el insumo de empleados, también es vital para una empresa. La información y tecnología. Una empresa que no tiene información y tecnología está obsoleta, no funciona, no puede competir, no tiene materia para competir con otros negocios, no está a la vanguardia. El cliente requiere hoy en día que la tecnología y la información le llegue a través de el smartphone, la computadora, a través de redes sociales, a través de diferentes medios, y las empresas que se mantienen alejadas de estos medios, buscando medios tradicionales como la televisión, como el radio, como el periódico, pues solamente llegan a un segmento de mercado y desaprovechan segmentos muy valiosos que están en crecimiento. Insumos de producción. Los insumos de producción, también ustedes lo mencionaron, es la materia prima que requerimos para poder ofrecerle al cliente nuestro producto o nuestro servicio. Si nosotros tenemos insumos de producción caros, también vamos a tener problemas a la hora de ofertar nuestro producto. Por lo regular en México la materia prima es cara. Los proveedores locales son intermediarios, incrementan los costos y nos dejan muy poco margen de ganancia, y lo que hacen los proveedores locales o los finales, subir sus precios, ¿verdad? Los suben, los alzan de tal manera que el cliente pues decide mejor no comprar, ¿no? No contratamos un abogado, no contratamos un administrador, no contratamos un agente o un licenciado en comercio exterior, porque sus costos son muy altos en el servicio que nos van a prestar. Entonces mejor nosotros inventamos, ¿no? Entonces los insumos de producción en servicios son esenciales, porque necesitamos materia prima o necesitamos aquellos productos que nos van a hacer prestar el servicio de una forma correcta. Hasta para poder dar un servicio en Starbucks necesitan tener un buen internet, necesitan tener un buen proveedor de café, necesitan tener un buen proveedor de maquinaria para prepararlos, necesitan tener un buen personal. Entonces imagínense, la forma de tener o de ser más exitosos en una empresa es que todos estos rubros estén bien elegidos, bien escogidos, y estén bien detallados, sean los correctos. Entonces voy a pasar a explicarles la siguiente lámina, que es este mercado de limitantes de insumo. El primero es deuda y capital. Todas las empresas necesitan dinero, jóvenes, todas, no hay una que no necesite dinero. Empiezan con fondos internos, que es el dinero que tienen nada más, el que lograron ahorrar por un periodo de tiempo corto, por necesidad, porque me van a despedir del negocio, porque necesito más dinero, porque la familia requiere de que yo tenga un ingreso extra, y empezamos a invertir el dinero que tenemos en hacer un negocio. Necesitamos comenzar, necesitamos un capital, y nunca pedimos dinero al gobierno, no nos acercamos a un programa, no buscamos un crédito en el banco. Lo que hacemos es un préstamo, ya sea de una financiera, ya sea de una institución bancaria que nos va a hacer un préstamo personal, no empresarial, o buscamos pedirle préstamo a la mamá, a la suegra, al papá, el dinero de la liquidación, el dinero que tenemos. Ahora que cambió el gobierno, yo tengo compañeros, amigos que tienen años trabajando en gobierno, quisieron de trabajar en gobierno un modo de vida, y cuando ya sabían que ganó el otro partido, pues automáticamente, jóvenes, lo primero que hicieron fue empezar a ahorrar los últimos cheques, ¿no? Antes de que se diera la baja. ¿Y qué pasó? Pues de tener 10 años o 15 trabajando en gobierno, ahorraron los últimos 3 meses, juntaron 60, 70 mil pesos, y con eso pues compraron una carreta, pusieron un sushi, abrieron un abarrotes, compraron producto, invirtieron en una tortillería y empezaron a crear sus propios negocios. Pero de puro feeling, de puro sentimiento, ¿sí? De una forma muy humana. No lo hicieron de una forma técnica, lo hicieron a través de realizar actividades a como Dios les dio a entender, ¿no? A como creemos las personas que tiene que ser el establecimiento de un negocio. Entonces, las empresas necesitan dinero. También necesitan dinero para iniciar o necesitan dinero para crecer cuando ya están funcionando. Si el modelo de negocios es incorrecto, no se hizo un estudio de mercado, no se analizaron las necesidades del cliente, por consecuencia, el producto que estamos ofreciendo ni siquiera sabemos si se va a vender o no. Y ya con el producto en la bolsa, en la tienda, en el negocio, en la oficina, lo que empezamos a hacer es a promoverlo.
a ver a quién le gusta, a ver quién lo necesita. Realmente no estamos encaminados a una persona, a un segmento. Entonces ese dinero está por perderse. Entonces ni siquiera vamos a poder permanecer, pues mucho menos expandirnos o crecer, ¿verdad? Entonces el dinero es básico. La forma de adquirir deuda y capital es a través de programas de fomento empresarial con el gobierno. Ya no lo dijo José, ya no lo dijo José Carlos. Es a través de un programa de fomento, ya sea con maquinaria, ya sea con capital, que nos permita a nosotros con un crédito barato, accesible, que nos permita poder crecer, poder realizar las estrategias para poder enderezar esa estrategia equivocada, ese modelo de negocios inexacto, esa propuesta de valor que nunca se estudió para ver si realmente tenía mercado o no. Entonces, aquí nos encontramos con una limitante que es: no hay acceso para las MIPYMES, no hay acceso en el mercado para las MIPYMES a créditos, no hay acceso en los mercados para las MIPYMES a préstamos, los bancos les prestan muy poco, no tienen confianza porque son de alto riesgo. Entonces esta es una barrera muy importante. El mercado laboral, ustedes requieren contratar personal, una fuerza de trabajo idónea, necesitan utilizar cédulas para determinar los puestos, es decir, cada cédula tiene los requisitos, las características que cada persona debe de tener para ingresar a nuestra empresa. Pero la limitante es, en primer lugar, que probablemente tenemos una persona en recursos humanos o que no tiene experiencia o que no tiene pericia o el conocimiento para poder contratar a ese personal, o tiene todas esas características, un excelente RH. El problema es que la empresa no puede ofrecer sueldos competitivos. Entonces la empresa no puede competir con otras empresas porque las empresas que están en nuestro entorno pagan mejores sueldos y las personas se pueden desarrollar en muy poco tiempo porque esas empresas tienen más capital. ¿Se fijan? Por eso el capital siempre va en primer lugar, porque lo que sigue es una consecuencia de no tener capital. ¿Ok? El acceso a la información y la tecnología. Las empresas necesitan actualizarse constantemente en equipos tecnológicos, en software, en tecnología, en internet, en programas, en equipos de cómputo, en maquinaria. Necesitan estarse actualizando constantemente para mejorar sus procesos, para que sus procesos no se vuelvan obsoletos. Las empresas necesitan tener acceso a información. El internet tiene gran cantidad de información. Ahorita ustedes pueden saber cosas que hacen en China, en Uzbekistán, en Pakistán, en la India, en Rusia, en otros países, y ustedes pueden buscar cómo están innovando en otros países y qué ideas tienen para mejorar los procesos aquí. Pero si las empresas no utilizan esa información que existe, o el personal, el mercado laboral que contrataron no tiene las características para poder acceder a la información porque no saben dónde buscarla, pues obviamente la empresa no se va a actualizar ni tecnológica ni informáticamente. Es decir, no van a poder mejorar sus prácticas, no van a poder mejorar sus técnicas, y esta es otra barrera que enfrentan las empresas. Por último, de estas limitantes de insumos están los insumos de producción. Las empresas necesitan, para tener mejores utilidades y rendimientos, necesitan comprar bienes, necesitan comprar productos. No importa si se dedican a los servicios o se dedican a los productos. Es decir, necesitan la materia prima para poder vender el producto, para transformarlo. Necesitan la materia prima para prestar un servicio. Si estas empresas no tienen insumos a buen precio, no tienen insumos de forma rápida, no tienen 1, 2, 3 o 4 proveedores, ya sea uno local, uno regional, uno nacional y uno extranjero, o varios extranjeros, estas empresas no van a poder crecer porque la materia prima va a ser cara y los lucros, la ganancia que vamos a tener va a ser del 40%. Una empresa que se dedica a la venta de productos electrónicos, si le compra LG, le compra Samsung, le compra Sony o cualquier marca, lo primero que va a tener es que le van a vender el producto y son intermediarios, ya son distribuidores. Para empezar, el producto sobre su precio de venta, el sugerido, te va a dar únicamente el 40% de ganancia. Entonces, una empresa con el 40% de ganancia, pues es muy poco para poder operar. Probablemente nada más le va a dar para poder operar, para pagar servicios, para pagar sueldos, para pagar renta, para pagar algunas otras situaciones y algo de utilidad, pero no les va a permitir crecer. Entonces, si no tenemos el capital necesario para invertir y buscar
proveedores extranjeros en lugares como China, la India, Pakistán, en Gran Bretaña, en Malasia, en países donde la mano de obra es muy barata. Ojo, yo estoy en contra de la esclavitud y de pagar sueldos bajos, pero en la economía sí funciona. Los empresarios exitosos, las empresas exitosas buscan proveedores fuera de su país que tienen precios más bajos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. Entonces, ¿queda alguna duda en estas limitantes de insumos? No, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces jóvenes, voy a pasar lista. Con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. Les voy a poner una actividad, para que la presentemos hasta el fin de semana, y junto con las actividades que tenemos pendientes, si por algún motivo no se pudieron subir, ya sea que la academia se trabó, no sirve, el internet está fallando, pues yo voy a ser muy comprensivo en eso, jóvenes, no se preocupen. Quiero que no se estresen en cuestiones técnicas, como se los dije desde un principio. Yo quiero que ustedes se preocupen, como me lo demostraron en el chat del WhatsApp, que se preocupen por la información, por el conocimiento. Eso es lo que verdaderamente va a importar. Claro, no hay que dejar de lado lo otro. El profe dijo que nunca lo suba. No dije eso, ¿no? Sino que vamos a tratar de ser comprensivos, vamos a tratar de que ustedes aprendan lo más que se pueda, y les voy a dejar una actividad. Esa actividad va a ser una actividad que vamos a empezar a trabajar. Les voy a mandar, ya sea al Academic y a su correo, un cuadro en el que ustedes me van a establecer, van a venir todas las limitantes, jóvenes, pero ustedes únicamente van a empezar a llenar para ir avanzando en esto, para que no se les vaya quedando, si ustedes quieren hacerlo así, o hasta que terminemos este tema. Probablemente lo terminemos ya mañana. Ya que lo hagan completo, vamos a ver las 4 limitantes con sus subdivisiones. Les voy a poner un cuadro, y ese cuadro ustedes lo van a llenar. Se los voy a proyectar ahorita, ¿sí? Esa va a ser la actividad que sigue. ¿Se alcanza a ver? Díganme ahí, por favor. Luis Eduardo, aquí está proyectada, ¿eh? Sí, muy bien. Fíjense bien, ustedes van a llenar desde la perspectiva de su empresa huésped. Van a llenar la limitante de insumos. Me van a platicar en deuda y capital, ¿sí? Me van a decir, mi empresa huésped no cuenta con préstamos, ¿sí? Con préstamos, toda vez que son muy caros, no los podríamos pagar, apenas contamos con el capital suficiente para operar, ¿sí? Tenemos capital, pero solo sirve para operar. Si la empresa está muy bien, pues ustedes me van a decir, no, mi empresa huésped tiene capital suficiente para establecer estrategias, para hacer campañas publicitarias, para capacitar personal. Tenemos el dinero suficiente, mi empresa no tiene problemas de deuda ni de capital. Es decir, no le debemos a nadie y tampoco necesitamos pedir capital porque ya lo tenemos, ¿ok? ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Mándeme. También viene también en el cuadernillo, apóyense en él. Y también yo les voy a poner les voy a mandar junto con el cuadro, les voy a mandar la primera lámina, ¿sí? ¿Ok? Para que ustedes se apoyen y vayan trabajando ahí. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto también me la platican, me comentan en el grupo o mándenme un mensaje y yo les voy a contestar. José Carlos, ¿cómo le haremos para descargar la info? No se preocupe, José Carlos, se las voy a mandar al Academic y también se las voy a mandar por correo. A todo el grupo les voy a mandar la misma actividad junto con la diapositiva, y ustedes la van a poder descargar en el correo electrónico, y también van a poderla descargar si está disponible en el Academic, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Esta la vamos a dejar para el siguiente, la vamos a dejar para el siguiente, la vamos a ir llenando, la vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Les parece bien para el lunes? Sí, así es que ya, mande. ¿Ok? Mercado laboral, jóvenes, también ustedes me van a decir, mi empresa no cuenta con empleados desarrollables, no cuenta con empleados capacitables, el personal que contratamos pues probablemente no tiene preparatoria ni secundaria. ¿Por qué? Porque no podemos pagar sueldos altos, no podemos competir, no tenemos el suficiente personal. Ustedes me van a platicar qué pasa en cada uno de esos rubros en su empresa, y al final me van a decir, pues si tiene 2 de estas,
Ya con una es serio, pero si tiene dos de estas ya es grave y me van a poner ahí si es alto. Si tiene dos de estas limitantes de insumos, me van a decir el grado de afectación en mi empresa es alto. Al grado de que pues estamos operando en números rojos cada mes y estamos cruzándonos los dedos. Ahí el contador sabe de esto, ¿no? Se están cruzando los dedos, se están tronando los dedos para saber cómo le vamos a hacer el mes que entra para pagar los impuestos, cómo vamos a hacer el mes que entra para pagar la nómina, cómo vamos a hacer el mes que entra para pagar el internet a los proveedores. ¿Ok? Entonces, estos 4 rubros son los que ustedes van a llenar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Qué bien, qué gusto escuchar eso. Y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden preguntar, yo los atiendo, no importa la hora, el día, el momento, me pueden preguntar. No lo voy a pedir para mañana ni para pasado. Este es un cuadro que ustedes van a llenar en el transcurso de la semana si quieren hacerlo anticipadamente, y si no, les voy a poner la fecha de entrega junto con los demás proyectos anteriores. La voy a mover para más adelante en lo que se corrige lo del academic, ¿les parece? Ok, bien, voy a pasar lista, jóvenes, y pueden irse desconectando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que esto ha sido muy productivo, que los haya enriquecido más dentro del conocimiento, las dudas que ustedes tenían. Espero que se hayan aclarado unas y también espero que se hayan generado otras más, porque así es esto. Necesitamos tener más dudas para poder buscar más conocimiento, ¿ok? Voy a pasar lista y se van desconectando si gustan. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, ¿ok? Apodaca. Presente, muy bien. Apodaca, presente. Arechiga. Muy bien. Arechiga y Apodaca, muy bien. Bien. Arechiga, Apodaca, bien. Becerra. Muy bien. Castellanos. Castellanos, Campos, Erandi, Eloísa. Ok, no. Muy bien. Castillejos. Muy bien. Castillejos. Chávez. Velarde, Jorge Uriel. Muy bien. Muy bien. Escalante, Carrillo, Brenda Alicia. Ok. Ok. Bien, bien. Muchas gracias. Escalante. No, nada más que estaba correcto, que ya le puse asistencia. Ok. Escalante. Escalante. ¿No? Bien. Fernández. Muy bien. Fernández Ochoa, ya. García Armenta. Muy bien. Juárez Cabrera. Bien. Lara Murrieta. Lara Murrieta. ¿No? Ok. López Angulo. Muy bien. López Villa Bonifacio. López Villa Esteban. Mada Velázquez Manuel Alejandro. Perdón, Mada Velázquez Manuel Alejandro. ¿No? Magallón Márquez Luis Eduardo. Ok, Magallón. Muy bien. Martínez Cabrera Cintia. Martínez Cabrera Tania Rebeca. Mascareño Gómez Donald. Moreno Sotelo. Ya le puse asistencia a Donald, gracias. Moreno Sotelo Karen. Nájera Moreno María Danitza. Patiño García Arturo. Patiño Gracia Arturo, perdón. Patiño Gracia. Presente, muy bien. Quintana Hidalgo Anel. Muy bien, gracias. Gracias. Rivas León Eduardo. Rivas León Eduardo. A la 1, a las 2, ¿no? Ok. Rivera Salas Leopoldo. Rodríguez Hernández Isaac. Romero Solís Luis Alejandro.
Sánchez Estrella Teresa. Muy bien. Sarmiento Pérez Alexa. Presente, ya le puse asistencia. Velarde Gamboa Manuel Ramiro. Muy bien. Reni Margarita. Muy bien. Y Zaragoza Bustamante Carla Montserrat. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Que tengan una excelente noche y los espero mañana a la misma hora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye.